Capítulo 1, el Sutra del Método Todopoderoso del Gran Camino. Secta Hyuyan, región oriental de la provincia de Qingzhou. Las nubes se arremolinaban sobre la cordillera mientras rayos de luz multicolor, que hacían que el sol se oscureciera en comparación, brillaban en los picos. Pico Chuyan. ¿Quién despertaría del gran sueño? Lo he sabido toda mi vida. Jianmin abrió las ventanas y miró las nubes arremolinadas en la distancia y los árboles verdes que se balanceaban al ritmo del viento. Se estiró e inhaló profundamente antes de exclamar: «Esto se siente genial». Podía ver el destello ocasional de una cuchilla en el cielo, cultivadores voladores y bestias espirituales. Este era un escenario que uno esperaría de una secta inmortal. Esta es la vida. No había necesidad de comprar una casa, ni de trabajo ni de horas extras, ni de un jefe que le pisara el cuello, ni de regalos de compromiso. Podía dormir hasta que naturalmente se despertara. Esto fue realmente genial. Se sentía como si estuviera soñando. Con solo un pensamiento, una pantalla virtual apareció ante él. Nombre: Jianmin. Base de cultivo. Fundación: establecimiento, perfecta. Cultivo principal: Grand Patalmigti Method Sutra. Hechizo: técnica de espada de brisa fría, control de viento, lluvia oportuna, talismán de fuego, bola de fuego. Habilidad especial: ninguna. Artículos: registros del camino humano, espada de la nube que fluye, anillo de la nube que fluye, almanaque del dios de la cocina, almanaque agrícola. Este era su sistema. El talento innato de Jianmin era promedio en el mejor de los casos. Ya tenía 18 años, pero solo estaba en la sexta etapa del reino de cultivo de Qi a pesar de que no se había tomado un solo día libre del cultivo. No era ni destacado ni pobre en la secta. Él era promedio. Nadie le prestó atención en absoluto. Sin embargo, él lo prefería así. Sin embargo, hace 3 meses, el sistema despertó repentinamente. Esa mañana hace 3 meses fue igualmente refrescante. Cuando se levantó de su cama. Timbre. Sistema de vida ordinaria. Carga completada. Puede haber una emoción ilimitada incluso en una vida ordinaria. La libertad será tuya si mantienes tu normalidad. Timbre. Obtuvo un paquete de principiante. Jianmin quedó momentáneamente aturdido. Cuando recuperó sus sentidos, una sonrisa apareció en su rostro. Esto debe ser algún tipo de trampa. Sin embargo, ¿qué es este sistema de vida ordinario? ¿Puedo maximizar mi nivel con solo un toque de mi dedo? Timbre. Serás recompensado por realizar tareas ordinarias. Tendrás que confiar en ti mismo para descubrir los detalles. Jianjin chasqueó los labios. Bueno, es mejor que nada. Sistema: abre el paquete de principiante. Timbre. Felicidades. Has obtenido el Sutra del Método Todopoderoso del Gran Camino, los registros del camino humano, la capacidad de ocultar tu base de cultivo a voluntad, una visión mejorada y 10 años de cultivo. Timbre. Los elementos se han almacenado en el espacio de almacenamiento. Puedes recuperarlos en cualquier momento. Gran Camino que... Método del Sutra Todopoderoso. Registros de trayectoria humana. ¿No eres un sistema de vida ordinario? ¿Qué pasa con todas estas recompensas con nombres que definitivamente no son comunes? Timbre. Se necesita una fuerza poderosa para mantener la normalidad. ¿Por qué no me conviertes en un inmortal mientras estás en eso? Haré que ser inmortal sea algo ordinario. No hubo respuesta del sistema. A Jianmin no le molestó la falta de respuesta. Lo pensó por un momento antes de finalmente negar con la cabeza. Decidió no insistir en el origen y propósito del sistema. Sistema: activa la habilidad de ocultamiento. Timbre. Habilidad activada. Consejos. Puedes elegir cuánto de tu base de cultivo quieres ocultar. Esto no fue difícil de entender. Significaba que podía ocultar su reino de cultivo de Qi de la sexta etapa y hacer que apareciera como la segunda etapa, la 4 etapa, o podía ocultarlo por completo. Sistema. Recupera el Sutra del Método Todopoderoso del Gran Camino. Al momento siguiente, un método de cultivo extremadamente profundo surgió en su mente. Debido a la gran cantidad de información, el sistema ocultó automáticamente las partes más avanzadas del método de cultivo. Solo se le mostraron partes adecuadas para aquellos en el reino de cultivo de Qi y el reino de establecimiento de la fundación. Jianmin sabía que los métodos de cultivo más avanzados le serían revelados a medida que su base de cultivo mejorara en el futuro. Después de comprender el método de cultivo, su maná comenzó a circular por sí solo. Antes de darse cuenta, su maná se había transformado y había alcanzado el primer umbral del Sutra del Método Todopoderoso del Gran Camino. Su constitución corporal también había cambiado.
Este método de cultivo es increíble. Jianmin se sorprendió cuando volvió en sí. Los atributos de su maná se transformaron por completo. Aunque su base de cultivo había caído de la sexta etapa a la una etapa del reino de cultivo de Ki, no se sentía más débil. Al contrario, se sentía más fuerte que antes. Mi maná de la sexta etapa ni siquiera es compatible con mi maná actual de la primera etapa. Los ojos de Jianmin se iluminaron. Aunque ahora estaba en la primera etapa, era tan fuerte, si no más fuerte, como cuando estaba en la sexta etapa. ¿Qué pasaría si volviera a llegar a la sexta etapa? Jianmin siempre se había esforzado por vivir una vida sencilla, pero en este momento, sintió que su corazón se aceleraba en su pecho. Levantó la mano y conjuró una bola de maná. Era grisáceo y borroso, pero en el siguiente segundo, se transformó en una bola de llamas. Luego, con un destello de luz, se convirtió en una bola de agua. Asombroso. Jianmin estaba extasiado. Cuando cultivó el método Mystic Prime en el pasado, su maná no tenía ningún atributo. Era casi imposible para él cambiar los atributos de su maná, por lo que tuvo que cultivar los respectivos hechizos. Después de tomarse unos momentos para calmarse, Jianmin recuperó los registros del camino humano. Era un libro, y también era un artículo excepcional. Cuando el libro apareció en su mano, inmediatamente lo registró como su dueño. Con eso, fácilmente obtuvo acceso a las funciones del libro. Estas funciones son increíbles. El libro tenía una cubierta morada con varios motivos daoístas. No los reconoció, pero sabía lo que significaban. Los registros del camino humano. Con solo un pensamiento, el libro flotó en el aire y se disolvió lentamente. No parecía pertenecer a la realidad o existir en el espacio ni parecía pertenecer al plano ilusorio. Sin embargo, parecía estar integrado con el tejido del mundo. Él era el único que podía ver el libro. El libro se abrió, revelando la página vacía en el interior. Con su mente, Jianmin escribió un nombre en la página vacía. Silinglon. Después de eso, apareció información detallada debajo de la página. Nombre. Silinglon. Género femenino. Base de cultivo. 2 etapa del reino de cultivo de Ki. Antecedentes. Discípulo del pico Chuyang de la secta Hyuyan. Relación. 85. Estado. Profundamente dormido. Esta chica debe confiar mucho en mí. Jianmin no pudo evitar reírse cuando vio el valor de la relación. El valor de la relación mostró el nivel de cercanía que la otra persona sentía hacia él. También podría considerarse el grado de su lealtad hacia él. El valor máximo alcanzable fue 99. El valor de 100 significaría que la otra parte era como una marioneta cuya alma y voluntad estaban controladas por él. Esto era imposible de lograr con seres vivos que poseían libre albedrío. El valor 0 indicaba que eran extraños. Un valor negativo significaba que la otra persona estaba disgustada con él, albergaba hostilidad o quería matarlo, entre otras cosas. Jianmin reflexionó por un momento antes de agregar otro nombre. Nombre. Guai. Género masculino. Base de cultivo. Reino de la mansión púrpura. Antecedentes. Primer asiento del pico Chuyang de la secta Hyuyan. Relación. 82. Estado. Jugando al ajedrez. La base de cultivo del maestro es un poco más baja, Jianmin suspiró por dentro. Esta era una de las funciones de Human Path Records. Revelaría información básica sobre la persona cuyo nombre estaba escrito en la página. Su otra función era que podía revelar información básica sobre la persona que tocaba. Había muchas otras funciones que se desbloquearían a medida que mejorara su base de cultivo. Este libro sería como un regalía si cayera en manos de cualquiera de los líderes de las diversas organizaciones. Jianmin tenía la sensación de que Human Path Records era como una versión simplificada del sistema. Después de descartar los pensamientos extraños en su mente, extrajo el cultivo de 10 años. Al instante siguiente, un torrente de maná llenó instantáneamente su dantian, lo que provocó que su base de cultivo mejorara a pasos agigantados. Al mismo tiempo, el sutra del método todopoderoso del Gran Camino estaba circulando rápidamente. No encontró ningún obstáculo y llegó sin problemas a la 9ª etapa del reino de cultivo de Ki. Su constitución corporal también había cambiado enormemente junto con el aumento de su base de cultivo. Esto es increíble. Jianmin estaba atónito. Se puso de pie y flexionó las extremidades. No sintió ninguna molestia. Aunque todavía no tenía un control completo sobre su maná mejorado, lo controlaba como si fuera una extensión de su brazo. Luego, abrió las ventanas para mirar el sol de la mañana que colgaba alto en el cielo. Sus rayos dorados iluminaron las nubes, las montañas y los ríos. El paisaje lo refrescó instantáneamente. Después de un momento, se dio la vuelta y salió de su habitación. Después. Timbre.
Hice un desayuno sencillo. Recompensa. El valor de un día de cultivo. Timbre. Trajo una jarra de agua. Recompensa. Una asada, artefacto de bajo grado. Timbre. Cortar un paquete de madera. Recompensa. El valor de un día de cultivo. Timbre. Despejó un terreno para utilizarlo como huerta. Recompensa. God of Cooking Almanac y 10 días de cultivo. Timbre. Atrapé un koi. Recompensa. 15 días de cultivo. Timbre. Felicitaciones por vivir durante 7 días en Chuyangpeak y completar al menos una tarea doméstica cada día. Recompensa. 6 meses de cultivo. Desde que el sistema entró en la vida de Jianmin, el diligente Jianmin dejó de ser trabajador. Capítulo 2. El renacimiento de la emperatriz. 3 meses después. Finalmente. Jianmin sacudió la cabeza con impotencia cada vez que pensaba en los cambios que experimentó en los últimos 3 meses. Siempre había querido alcanzar el poder y la longevidad. Desde que comenzó a cultivar, nunca había perdido un solo minuto. Fue desafortunado que su arduo trabajo solo tuvo un éxito limitado. Sin embargo, actualmente, solo necesitaba realizar tareas menores en la montaña, y su base de cultivo aumentaría por sí sola. ¿Quién trabajaría duro si tuviera tal ventaja? Esta es la vida. Exclamó Jianmin. Esto es jodidamente increíble. Recibió 2 notificaciones del sistema. Uno en medio de la noche y otro poco después de que se despertara. Timbre. Felicitaciones por vivir en Chuyangpeak durante 3 meses consecutivos mientras completa al menos una tarea doméstica cada día. Recompensa. 10 años de cultivo y el artículo de bajo grado, noble robe. Timbre. Felicitaciones por tener una buena noche de sueño. Hace maravillas a su complexión y salud. Recompensa. 3 días de cultivo. Enfriar. Jianmin sonrió. Jianmin usó sus sentidos para sondear a su hermana menor, Silin Lon, y descubrió que todavía estaba dormida. Parecía que estaría dormida durante bastante tiempo. Con eso, Jianmin cerró las ventanas y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Entonces, comenzó a cultivar. Como tenía la habilidad de ocultar, no habría ningún fenómeno extraño o fuga de auras. En solo un instante, sintió una oleada torrencial de poder extremadamente puro dentro de su Dantian. Después de eso, Jianmin hizo circular el sutra del método todopoderoso del Gran Camino. Hubo una pequeña pausa cuando el poder empujó contra el cuello de botella del reino establecimiento de la Fundación Perfect Stage antes de que se abriera paso y entrara en un nuevo reino. Había 10 reinos de cultivo, pero 3 de los reinos finales no se conocían. Ni siquiera la secta Hyuyan tenía registros de ellos. Los 7 reinos eran el reino de cultivo de Qi, el reino de establecimiento de la fundación, el reino de formación del núcleo, el reino de la mansión púrpura, el reino de la semilla de Dao, el reino del alma naciente y el reino del espíritu primordial. El reino de formación del núcleo se dividió en 3 etapas. El núcleo falso, el núcleo real y el núcleo dorado. Dentro del vasto Dantian de Jianmin, su maná licuado se agitó a una velocidad cegadora. Se podía ver una pequeña esfera líquida en el centro. Este era el núcleo falso. La esfera continuó absorbiendo el poder de su entorno en un frenesí. Lo comprimió y refinó hasta transformarlo en una sólida esfera gris. Este era el núcleo real. Así, había usado 10 años de cultivo. En solo 3 meses, pasé de la 9ª etapa del reino de cultivo de Qi al reino de formación del núcleo. Esto es realmente asombroso. Jianmin se puso de pie y arregló su ropa. Su sesión de cultivo no tomó demasiado tiempo como de costumbre. Sin embargo, su base de cultivo había aumentado enormemente y no sintió ningún efecto indeseable. Sacó la túnica noble, que le fue dada por el sistema. Después de derramar una gota de sangre sobre él para que lo reconociera como su dueño, podía cambiar su forma según su voluntad. Puso la túnica sobre su cuerpo, y se convirtió en una túnica blanca larga ordinaria con solo un pensamiento. Los artículos se dividieron en armas y artefactos. Luego, se clasificaron en grados bajo, medio, alto y alto. Por lo general, solo los expertos de Purple Mansión poseerían artefactos. No tengo que preocuparme por nadie debajo del reino de la Mansión Púrpura. Jianmin estaba satisfecho y feliz con esto. Según su conocimiento, incluso un genio necesitaba cultivarse durante décadas antes de llegar al reino de formación del núcleo. En lugares remotos, un cultivador con real core podría incluso establecer un clan o convertirse en líder de una aldea. Jianmin abrió sus ventanas nuevamente, dejando que la luz del sol entrara a su habitación. Es hora de cocinar.
Mientras bajaba las escaleras, no escuchó ningún movimiento del otro lugar, por lo que supo que Linglong todavía debía estar durmiendo. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. En otro pabellón de 2 pisos, una niña de unos 10 años yacía en una cama. De repente, sus ojos se abrieron de golpe y un escalofrío cortante instantáneamente impregnó el aire. Su aura dominante y condescendiente parecía haber causado que la temperatura bajara. Después de un momento, la frialdad retrocedió lentamente. No puedo creer que haya renacido. La niña saltó de la cama y abrió las ventanas. Rápidamente inspeccionó el área y vio a Jianmin ocupado en la cocina. Cuando sus ojos se detuvieron en él por un momento, se suavizaron un poco. Sus recuerdos pasados y presentes se habían fusionado completamente en este momento. Es tan bueno verte de nuevo, hermano mayor. Las lágrimas rebosaron en los ojos de Si Linglong mientras miraba a Jianmin. Me protegiste toda mi vida. Ahora es mi turno de protegerte. Si alguien se atreve a... De repente levantó la vista y agarró el aire. Una expresión fría y cruel apareció en su diminuto rostro mientras se movía para sentarse frente al sencillo tocador. Pasó los dedos por la mesa mientras miraba el joven rostro reflejado en el espejo. Su visión se volvió borrosa cuando una escena de carnicería sangrienta de sus recuerdos se repitió ante sus ojos. Inhaló profundamente para calmarse. Sus ojos brillaron con frialdad mientras murmuraba para sí misma. Ahora que he renacido, me ocuparé de los problemas de esta vida para que el hermano mayor pueda llevar una vida sin preocupaciones. Su expresión era de determinación mientras hablaba consigo misma. Después de un momento, volvió a respirar hondo para entrar en el personaje. La luz fría que brillaba en sus ojos se desvaneció y fue reemplazada por ingenuidad. Luego, se puso de pie y salió de su habitación. Si Linglong entró al patio y examinó su entorno. Árboles y flores salpicaban el patio donde se levantaban 3 pabellones. El pabellón principal estaba flanqueado por 2 pabellones, y cada pabellón tenía 3 pisos. Se construyeron 2 cocinas en la esquina sureste. Este capítulo se carga primero en novelbean.com. En una de las cocinas, Jianmin echó 2 puñados de arroz en la olla antes de lavarlos y enjuagarlos. Después de eso, vertió agua espiritual en la olla y agregó 8 dátiles de nube púrpura y 8 longanes antes de cerrar la tapa. Agregó algunos tablones de madera de colofonía picados al fuego y los encendió con su maná. La madera estalló en llamas sin soltar humo. En cambio, una tenue fragancia comenzó a impregnar el aire. Este fue uno de los beneficios de usar madera de colofonía. No había contaminación. En este momento, de repente sintió algo e instintivamente se volvió para mirar la habitación de Si Linglong. Había una ligera mirada de confusión en su rostro, pero no se detuvo en eso. Volvió a la tarea que tenía entre manos y comenzó a pelar varios tallos de cebolletas y lavarlos. Luego, cortó el tofu en cúbitos hasta que tenían el tamaño de las uñas. Todo lo que tenía que hacer ahora era agregar un poco de aceite aromático antes de cocer al vapor el tofu y la cebolleta. Lo pensó por un momento antes de sacar 8 huevos de faisán e hizo tortillas. Cuando terminó, trajo un poco de carne de faisán y los salteó. Todos estos eran platos simples que solo necesitaban poco tiempo para prepararse. En este momento, Jianjin sintió un aura familiar. Cuando se dio la vuelta, vio a Si Linglong. Si Linglong se lanzó a los brazos mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Ella inhaló profundamente antes de frotar su rostro contra su túnica como un gato. Hermano mayor. ¿Qué pasa, niña? ¿Tuviste una pesadilla? Jianmin preguntó mientras le acariciaba la cabeza. Hice. Hermano mayor, soñé con un lugar llamado Montaña Mingyu. ¿Sabes dónde está? Si Linglong preguntó mientras lo miraba expectante. ¿Montaña Mingyu? Jianmin lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. No tengo idea de dónde está. ¿Es ese algún lugar en el que has estado en el pasado? Si Linglong bajó la cabeza y volvió a frotar la cara contra su túnica. No te preocupes. Estoy aquí. Todo estará bien, la consoló Jianmin. Luego, dijo, ve a lavarte. El desayuno estará listo en un minuto. Está bien, hermano mayor. Linglong frotó su cara contra su túnica por última vez antes de irse de mala gana. Esta chica, Jianmin sonrió impotente antes de continuar preparando el desayuno. Hizo algunos panqueques y también cocinó con Jere. Cuando terminó, sacó todos los platos y los colocó en una mesa de piedra en el patio. Huelen genial. Si Linglong inhaló profundamente. Sus ojos se enrojecieron de nuevo mientras hablaba. Eso es una cuestión de rutina. Fui yo quien los cocinó, después de todo. Dijo Jianjin, satisfecho consigo mismo.
Luego, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, come. Estás tan flaco como un brote de soja. No me veré bien si estoy gordo. Linglong protestó. Eres solo un mocoso. ¿Por qué te preocupas tanto por tu apariencia? Justo cuando Jianmin tomó asiento, recibió una notificación del sistema. Timbre. Delicioso desayuno cocinado. Recompensa. 5 días de cultivo. Después de que terminó la notificación, su maná aumentó ligeramente, pero no le prestó mucha atención. Como esto sucedía varias veces al día, se había acostumbrado. Sigo siendo una niña pase lo que pase. Si Linglong recogió sus palillos y comió ansiosamente un pedazo de las tortillas. Cerró los ojos y lo masticó, saboreando su sabor. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro nuevamente. Capítulo 3. Estoy cultivando mientras los demás cultivan. ¿Qué pasa, niña? Jianmin se puso de pie y secó las lágrimas de Linglong. La comida que hiciste es demasiado deliciosa, hermano mayor. Linglong olfateó antes de decir con una sonrisa. Está rico. Es mucho más delicioso que las delicias exóticas o la ambrosía. Sé que estás tratando de halagarme, pero me gusta. Jianmin alborotó su cabello. Estás actuando extraño hoy. ¿Te sientes nostálgico? Esta es mi casa. Eres mi pariente más cercano. Linglong dijo en voz baja mientras bajaba la cabeza. Te vi antes cuando estabas preparando el desayuno. Cuando pienso en las dificultades por las que debes haber pasado a lo largo de los años, siento que he madurado mucho. Jianmin se rió. Parece que todos mis esfuerzos no son en vano. Soy tu hermano mayor y tu padre. Me siento como un padre anciano cuya hija ha crecido. Solo tienes 18 años. Linglong se burló. Tengo un alma vieja. Date prisa y termina la comida antes de que se enfríe. Bien. Linglong tomó un trozo de panqueque y se lo comió lentamente, tomándose su tiempo para disfrutarlo. Después de un rato, terminó todo lo que le sirvieron. Tienes un gran apetito hoy. Mi cocina es tan buena. Jianmin dijo. Ya estás en el reino de cultivo de Qi. Es posible que no puedas abstenerte de comer por completo, pero estarás bien comiendo una comida cada 2 o 3 días. Está. Tu cocina es la mejor del mundo. Quiero comer tu cocina cada comida por el resto de mi vida. Linglong se limpió la boca y apoyó la barbilla en las manos mientras miraba soñadora a lo lejos. ¿Cada comida? ¿Qué pasa con el cultivo? Jianmin preguntó antes de decir con una sonrisa. Cocinaré para ti si tengo tiempo. Eres el mejor, hermano mayor. Está bien, deberías ir a cultivar ahora. Yo lavaré los platos primero. ¿Salió el sol por el oeste hoy? Usualmente desapareces tan pronto como te llenas. ¿No te dije que he madurado? Todavía eres un niño para mí. Ve a divertirte. Jianmin dijo mientras comenzaba a limpiar la mesa. Al mismo tiempo, otra notificación del sistema sonó en su mente. Timbre. Linglong disfrutó el desayuno que preparó y terminó todo. Recompensa. 10 días de cultivo. Así que esta es una recompensa por mi cocina mejorada, murmuró Jianmin mientras lanzaba el hechizo lluvia oportuna para lavar los platos. El God of Cooking Almanac no lo convirtió en un chef increíble de la noche a la mañana, pero le proporcionó conocimiento sobre el uso de cuchillos, los diferentes tipos de ingredientes disponibles, las formas de prepararlos y los principios básicos para combinar diferentes ingredientes. Entre otros. Después de memorizar el contenido del libro y 2 meses de práctica, su cocina había mejorado enormemente. Ahora, podía crear platos excelentes con los ingredientes más simples. Después de que terminó de limpiar, preparó una taza de té y se sentó en un sillón reclinable en el patio. Como no tenía nada que atender por ahora, manifestó los registros del camino humano. Abrió el libro y vio que el valor de su relación con Linglong había cambiado. El valor de su relación ahora era de 95. ¿Ella realmente maduró? Aunque Jianmin estaba desconcertado, no se detuvo en eso. Después de beber una taza de té, salió del patio y se dirigió a la parte trasera de la montaña que estaba conectada a otra montaña a través de un bosque. Cuando regresó, trajo consigo un fardo de leña. Acababa de colocar la madera en el suelo cuando recibió otra notificación del sistema. Timbre. Cortar un paquete de madera. Recompensa. 2 días de cultivo. Jianmin suspiró. ¿Estás tratando de convertirme en un agricultor o en un amo de casa? ¿Es esta tu definición de una vida ordinaria? ¿Me he perdido algo? En su opinión, una vida ordinaria era una vida sin preocupaciones y sin incidentes. Sin embargo, ahora tenía que cocinar, buscar agua, cortar leña y cultivar. Maldijo por lo bajo.
Parecía que el sistema realmente estaba tratando de convertirlo en un agricultor. Después de un momento, suspiró. Olvídalo. Prefería esto a cultivar sin pensar, pelear o matar. Jianmin cargó la asada sobre su hombro y continuó con su tarea. Se dirigió hacia las hileras de casas del otro lado. Había hasta 100 casas que estaban alineadas ordenadamente. También había casas en la mitad de la montaña. Sin embargo, esas casas ahora estaban abandonadas. Jianmin fue detrás de las casas. Aquí tenía 5 terrenos de cultivo donde había sembrado cebollín, cilantro, zanahoria, entre otros. El clima en la montaña era consistentemente primaveral durante todo el año. Las flores nunca se marchitaron y sus vegetales permanecieron verdes. Los demás viajan mientras yo cocino. Los demás cultivan mientras yo cultivo, se burló Jianmin. Levantó la asada y comenzó a trabajar. Quería plantar frutas a continuación. En este momento, un rayo de luz voló hacia él y aterrizó detrás de él. No era otro que Guai. Era un anciano de barba blanca. Se podía ver una calabaza de vino colgando de su cintura. El olor a alcohol llegó rápidamente a las fosas nasales de Jianmin. ¿Estás planeando expandir tu granja de nuevo? Guai preguntó mientras su barba blanca temblaba. ¿Eres un cultivador o un agricultor? Jianmin respondió apresuradamente con una sonrisa en su rostro. Maestro, estoy plantando hierbas para la salud de Linglong. Vete a la mierda. Guai se molestó al escuchar la respuesta de Jianmin. Tengo píldoras de ayuno, píldoras de mejora de ki y píldoras de sangre de bestia. Ella no necesita tus verduras. Estás holgazaneando, durmiendo en algún lugar o trabajando en esta maldita granja. Mira a los otros discípulos. Ninguno de ellos es como tú. Puedes al menos trabajar duro por mi bien. Eras un discípulo diligente hace 3 meses. ¿Qué te pasó, mocoso? ¿Eres consciente de mi talento innato, maestro? Empecé a cultivarme cuando tenía 8 años, y han pasado 10 años, pero solo estoy en la 6ª etapa del reino de cultivo de ki. Soy mediocre en el mejor de los casos. Es obvio que solo tendré un éxito limitado en el futuro. Estoy mejor disfrutando de mi vida. Jianmin dijo mientras colocaba la asada en su hombro. He decidido aceptar la situación y seguir adelante. No puedes disfrutar de la vida sin la fuerza suficiente. Guai se burló antes de tomar un trago de la calabaza de vino. Luego, dijo en un intento de persuadir a Jianmin. Si cultivas diligentemente y elevas tu base de cultivo hasta el punto en que puedes manifestar apariciones, ciertamente podrás captar la atención de las discípulas del pico Jiaoyan. Además, podrás recorrer las tierras libremente. Quién sabe si incluso podrías salvar a una damisela en apuros que te pagaría casándose contigo. O puede que te encuentres con algunas ruinas dejadas por un experto, obtengas la iluminación y te eleves a grandes alturas. Ver. ¿Puedes ver lo emocionante que sería la vida si tan solo te cultivaras? Incluso si me cultivo diligentemente, nunca podré alcanzar a esos genios en la secta. Nada cambiará. En cuanto a vagar por las tierras, es demasiado peligroso. Los demonios acechan por todas partes. Perdería. Trabajar duro en mi cultivación, nunca podré compararme con los orgullosos hijos de los cielos en la secta. Nada cambiará. En cuanto a vagar por las tierras, no es seguro ahí fuera. Los demonios y los diablos acechan por todas partes. Perdería mi vida si no tengo cuidado. En cuanto a las ruinas, 9 de cada 10 cultivadores que descubrieron esos lugares murieron mientras el otro estaba poseído, dijo Jianmin, confiado en su razonamiento, mi vida es muy cómoda ahora. Observo las flores florecer y marchitarse mientras las nubes atraviesan el cielo. ¿No es esto maravilloso? Por cierto, ¿vas al patio? Cocinaré algunas guarniciones para acompañar tu vino. Te aseguro que disfrutarás aún más de tu bebida. Tú eres una gran decepción para mí. Ven aquí. Voy a hacerte entrar en razón a golpes. Rugió Guai. Sin embargo, cuando las últimas partes de las palabras de Jianmin se registraron en su cerebro, suspiró antes de decir, 8 guarniciones. Incluso si falta un plato, te enviaré al cuarto oscuro. Jianmin se rió entre dientes. Guai miró hacia otro lado. En este momento, el dúo se volvió para mirar el patio. Vieron un parpadeo de llamas antes de que explotara uno de los pabellones. La silueta de un pájaro en llamas se elevó de las llamas como el fénix de las leyendas. Las llamas rugían, parecía que quemarían todo lo que se interpusiera en su camino. Quédate aquí. Guai dijo sombríamente antes de saltar hacia la escena de fuego. Esa es la habitación de Linglong. Jianmin palideció. Voló sobre su espada y se puso al nivel de Guai.
El pabellón de la derecha ya estaba reducido a cenizas, pero el fuego seguía fuerte. Los dos pabellones restantes estaban intactos, por ahora. Capítulo 4. Despertando el linaje del Fénix. En este momento, Si Linglong flotaba con los ojos cerrados y las piernas cruzadas en medio de las llamas. Las llamas surgían de su cuerpo cuando la silueta de un pájaro volaba en círculos sobre ella antes de zambullirse en su cuerpo. Después de eso, las llamas en su entorno se precipitaron en su cuerpo, dejando solo cenizas y humo a su paso. Cuando Jianmin sintió que su energía estaba aumentando rápidamente en este momento, preguntó: ¿qué está pasando? Maestro, ¿por qué no estás haciendo nada? Ella debe haber despertado a algunos. Sin embargo, el aura de Si Linglong estaba aumentando rápidamente. ¿Qué está pasando, maestro? Preguntó Jianmin. ¿Por qué no estás haciendo nada? Ella debe haber despertado a alguna habilidad latente. Su vida no está en peligro, explicó Guai, no te preocupes. Estoy aquí. Jianmin suspiró aliviado al escuchar estas palabras. Luego, recordó los registros del camino humano antes de pasar a la página que mostraba la información de Si Linglong. Nombre: Si Linglong. Género femenino. Base de cultivo. Quinta etapa del reino de cultivo de Qi. Antecedentes. Discípulo del pico Chuyang de la secta Hyuyan. Relación: 95. Estado: se está volviendo más fuerte gracias a su cultivo diario y, como resultado, ha despertado el tenue linaje de Fénix en su cuerpo. Su cultivo actualmente está aumentando rápidamente. ¿Linaje de Fénix? Jianmin se sorprendió. Aunque era solo un rastro débil, todavía era una línea de sangre legendaria. No es de extrañar que haya una conmoción tan grande. En este momento, pudo sentir la fluctuación en su base de cultivo. Ahora estaba en la séptima etapa del reino de cultivo de Qi, pero aún estaba aumentando. También podía sentir el Qi espiritual en los alrededores convergiendo sobre ella. Guai, que también había notado esto, frunció el ceño. Lanzó un puñado de cristales espirituales al aire antes de romperlos con su maná y enviar los fragmentos hacia Linglong. Jianmin miró fijamente la página de Si Linglong en Human Path Records. Estaba a la vez preocupado y conmocionado. La base de cultivo de Si Linglong ya se había elevado a la novena etapa del reino de cultivo de Qi. Simplemente se detuvo un poco antes de continuar elevándose y atravesando el reino establecimiento de la fundación. El reino de cultivo de Qi se dividió en 9 etapas. El siguiente reino se dividió en las etapas temprana, media, tardía y perfecta. Al final, la base de cultivo de Linglong se detuvo en la etapa perfecta del reino establecimiento de la fundación. Los labios de Jianmin se torcieron cuando vio esto. Incluso con el sistema, solo había alcanzado el reino establecimiento de la fundación perfecta cuando se despertó hoy. Sin embargo, se sintió aliviado de que su hermana menor estuviera bien. Cuando Linglong abrió los ojos, brillaron en rojo por un momento. Cuando vio a los dos hombres en la distancia, gritó sorprendida: «Hermano mayor». «Maestro». Rápidamente voló a sus lados antes de preguntar, un poco nerviosa: «¿Qué me pasó?». Estaba cultivándome cuando una energía aterradora comenzó a surgir en mi cuerpo, y luego... Esperar. Guai la agarró de la muñeca y la examinó. Luego, pareció sorprendido antes de soltar su mano y reírse de buena gana. ¡Qué impresionante poder de línea de sangre! Finalmente tengo un discípulo dotado, extraordinario e incomparable. Después de que Guai terminó de reírse, dijo tranquilizadoramente: «No te preocupes, Linglong. Solo despertaste el poder de tu línea de sangre. Además, es el linaje del Fénix. Esta es definitivamente una buena noticia, así que no te preocupes. Nadie puede compararse con tu talento». Luego, su expresión de repente se volvió sombría mientras continuaba diciendo: «Recuerda, Linglong. Tienes que mantener un perfil extremadamente bajo de ahora en adelante». «¿Por qué debería mantener un perfil bajo si soy un genio sin igual, maestro?». Linglong preguntó inocentemente. «Es para que puedas mantenerte a salvo. Además, sin la envidia y los celos de otras personas, también crecerás rápidamente», explicó Guai. «Eso no puede ser correcto, maestro». Linglong negó con la cabeza. «Los seniors talentosos son todos llamativos. Solo si presumes, la secta te valorará y cuidará. ¿No es más rápido y seguro para mí volverme más fuerte?». En cualquier caso, tu maestro sabe más». Guai dijo después de un breve momento de vacilación. «Ignora a tus mayores bajo tu propio riesgo. Los mayores no siempre tienen razón. De lo contrario, ¿por qué estás siendo rechazado, maestro?».
Escuché que alguien propuso despedirte del puesto de primer asiento. ¿Quién te dijo eso? La cara de Guai se sonrojó. Es suficiente, Linglong. Te arrepentirás si haces enojar a la maestra. Jianmin se apresuró a intervenir y dijo. Maestra, Linglong aún es joven. ¿Por qué estás peleando con ella? HMPH. Nadie puede darme un respiro por aquí. Guai dijo, molesto. Ponte a trabajar, Min. Ahora quiero 16 platos en lugar de 8 platos. Jianmin levantó una ceja hacia Linglong, se tapó la boca y se rió. Guai agitó la manga, provocando una ráfaga de viento fuerte para llevar los escombros y escombros de las llamas a las montañas. Luego, dijo. Min, recuerda construir otro pabellón para tu Little Junior Sister cuando termines de cocinar. Jianmin se sintió bastante sin palabras. Luego, dijo. Eres nuestro maestro, ¿sabes? ¿No debería ser tu deber construir un pabellón para Little Junior Sister? Un discípulo debe servir a su maestro, dijo Guai mientras colocaba sus manos sobre su espalda, eres el hermano mayor en este lugar. Es natural que estés a cargo de manejar cualquier problema que surja aquí. En ese momento, Linglong dijo apresuradamente. Está bien, está bien. Puedo quedarme con el hermano mayor. ¡No! Jianmin negó con la cabeza con vehemencia. Pronto te convertirás en una mujer, y deberías aprender a ser independiente. De hecho, Jianmin estaba realmente preocupado por su pequeño secreto. Si tuviera que vivir con otra persona, su secreto definitivamente sería expuesto. Linglong hizo un puchero cuando sus ojos se enrojecieron. Hermano mayor, ¿ya no te preocupas por mí? Guai no se molestó con sus dos discípulos y regresó al pabellón principal. Corta eso, dijo Jianmin, ven y ayúdame en la cocina. Multa. Linglong hizo un puchero. Sin embargo, pronto apareció una sonrisa en su rostro cuando dijo, hermano mayor, mi base de cultivo es más alta que la tuya ahora. Te protegeré en el futuro. Jianmin solo se rió entre dientes en respuesta. Era fácil preparar platos para los cultivadores. Jianmin solo tardó un poco más de una hora en cocinar 8 platos de carne, 8 platos de verduras y 2 tipos de sopa. Cuando Jianmin se sentó, recibió una notificación del sistema. Timbre. Felicitaciones por preparar una fiesta. Recompensa. Medio mes de cultivo. Jianmin no pudo evitar sonreír. ¿Te sientes realizado solo porque sabes cocinar? Guai se burló. Si los otros primeros asientos descubren que mi primer discípulo es un chef, me convertiría en el hazmerreír hasta la región occidental. ¿Te vas a comer esto? Jianmin preguntó con una sonrisa. ¿Ya has preparado la comida? Sería una pérdida de tus esfuerzos si no me lo como. Guai recogió sus palillos y tomó un trozo de carne reluciente. Colocó la carne dentro de su boca, cerró los ojos y la masticó lentamente. ¿No es delicioso? Está. Come más, entonces. Guai se aclaró la garganta antes de decir. Aunque es delicioso, el deseo de una buena comida se puede satisfacer en cualquier parte del mundo. Debes concentrarte en tu cultivación. Con una base de cultivo profunda, puedes alcanzar las estrellas. Cuando llegue ese día, podrás contratar a un equipo de chefs para que cocinen para ti. Eso no suena tan divertido como cocinar para mí. Estás desesperada. Si no fuera por esta mesa de comida, te habría golpeado hasta convertirte en pulpa. Guai espetó. Rápidamente engulló otra ración de verduras antes de beber unos cuantos tragos de vino para calmar su ira. Luego, dijo. Afortunadamente, Linglong ha activado su línea de sangre. Esto muestra claramente que tiene talento. Finalmente puedo mantener mi cabeza en alto. En este momento, Linglong miró a los dos hombres que discutían y puso los ojos en blanco. Luego, dijo. Maestro, estoy pensando en desafiar a la Torre de las Pruebas pronto. ¿La Torre de las Pruebas? No nunca. Absolutamente no. Guai negó con la cabeza. Tu base de cultivo ha mejorado, pero eres demasiado joven. No puedes lanzar hechizos si no tienes experiencia. Serás devorado en poco tiempo. Dime, Linglong, ¿por qué quieres desafiar a la Torre de las Pruebas? Está establecido en las reglas de la secta que cuantos más pisos despeje un discípulo, mayor será la recompensa que recibirá el discípulo, respondió Linglong con sinceridad, con más recompensas, podría mejorar más rápido. Me alegra escuchar estas palabras. A diferencia de ti, tu hermano mayor no es más que una decepción. Ya no me preocuparé por él. Te daré todas las cosas buenas que tengo a partir de ahora, dijo Guai mientras miraba a Jianmin. Cuando vio que a Jianmin no parecía importarle en absoluto, casi perdió los estribos nuevamente. Al final, dijo,
Linglong, deberías concentrarte en tu cultivo por ahora. Gracias, maestro, dijo Si Linglong con dulzura, protegeré al hermano mayor una vez que sea más fuerte. Jianmin frunció el ceño mientras miraba a su hermana menor de 10 años. Parecía diferente hoy, pero no podía señalar exactamente qué era diferente. Capítulo 5. Formaciones y talismanes. Timbre. Les sirvió a su amo y a su hermana menor una comida suntuosa y los hizo felices. Recompensa. 6 meses de cultivo. Jianmin lavó los platos mientras escuchaba la agradable notificación del sistema. Su estado de ánimo mejoró aún más con esta notificación. En cuanto a que su maestro sintiera pena por su desgracia y al mismo tiempo se sintiera enojado por su resignación hacia su situación actual, no se detuvo en eso ni dejó que lo molestara. Conocía muy bien a su maestro, Guai, y su maestro era como su padre. Eso fue genial. Guai se palmeó el vientre con una expresión de satisfacción en su rostro. Luego, miró a Jianmin y dijo: si no quieres cultivarte, al menos debes preparar una comida para cada día hasta que decidas volver a cultivarte diligentemente. Solo quieres comer la deliciosa comida que cocino, ¿verdad? Preguntó Jianmin. Disparates. Este es tu castigo. Guai se puso de pie y se alejó. Antes de irse, dijo: construye una casa para Linglong tan pronto como puedas. La voz de Guai apenas se había desvanecido cuando su figura ya había desaparecido de la vista. Ese viejo salió corriendo para perder el tiempo otra vez. Jianmin negó con la cabeza. Después de guardar los platos, Jianmin comenzó a instar a Linglong a que se cultivara nuevamente. Sin embargo, ella dijo: te ayudaré, hermano mayor. Ahora soy un cultivador del establecimiento de la fundación. Mi base de cultivo es más alta que la tuya ahora. Deja de tratarme como un niño. Bien. Jianmin asintió. Luego, preguntó: ¿qué tipo de casa te gusta? Una simple casa de bambú servirá. Cuando mi base de cultivo mejore aún más y aprenda a manifestar objetos, construiré una mansión o un palacio, dijo Si Linglong. En ese momento, puedes quedarte conmigo. Jianmin se rió. Bien. Me gusta el sonido de eso. Después de colocar los cimientos de la casa, Jianmin y Si Linglong fueron nuevamente a la parte trasera de la montaña. Había un bosquecillo de bambú negro en la ladera de la montaña. Los bambúes negros tenían una fragancia única que repelía a los insectos. Además, también eran robustos, lo que los hacía adecuados para construir casas. Como cultivadores, solo hicieron 10 viajes antes de recolectar suficiente bambú. Al anochecer, el dúo había completado la construcción de la casa de bambú de 2 pisos. Eres increíble, hermano mayor. Construiste esta casa en tan poco tiempo. Si Linglong dijo alegremente. Por supuesto. Soy un maestro constructor, después de todo. Jianjin dijo con altivez. Luego, agregó: ten cuidado cuando te cultives. Esta casa no puede soportar mucha fuerza. Soy una chica gentil y tranquila. Estaré bien. En todo caso, me preocupa que dañes la casa cuando la visites. ¿Haría yo algo así? En ese momento, el sol se estaba poniendo, iluminando débilmente el cielo con una miríada de colores. Desde la azotea, Jianmin podía ver las montañas y el bosque. El paisaje hizo que Jianmin se sintiera renovado. Tomó asiento y escuchó la notificación del sistema. Timbre. Construyó una casa de bambú para su hermana menor y la hizo feliz. Recompensa. 1 año de base de cultivo y un almanaque de formación básica. ¿Obtuve más recompensas por hacer feliz a mi hermana menor? Jianmin preguntó al sistema. Si la gente supiera sobre la forma en que se cultivaba, se moriría de envidia. 1 año de cultivo equivalía a la cantidad de maná que uno acumularía después de cultivar durante 1 año en reclusión sin comida ni bebida en un entorno adecuado. Para la gente común, eso equivalía a unos pocos años de cultivo. En este momento, Si Linglong voló hacia la azotea. Mientras colocaba una bandeja en el techo, dijo: hermano mayor, preparé una taza de té y lavé algunas uvas. Sus movimientos fueron ágiles mientras le servía una taza de té a Jianmin. Examinó su entorno por un momento antes de decir: hermano mayor, ¿no crees que la azotea es demasiado aburrida? Deberías haber colocado algunas plantas o enredaderas colgantes aquí. También puedes construir una pequeña glorieta para protegernos del sol y la lluvia. Esto es realmente diferente a ti, Linglong, dijo Jianmin, perplejo. Si Linglong se burló, arrugando la nariz. Luego, sonrió, mostrando sus dientes, antes de decir con altivez: no estoy en la cima del reino establecimiento de la fundación. Mi proceso de pensamiento es 100 veces más rápido que antes. Puedo recordar y aprender fácilmente todo lo que veo.
Jianmin se recostó contra el sillón reclinable y dijo. Tienes razón. Los cultivadores genios siempre han sido inteligentes. Parece que podré estar tranquilo a partir de ahora. De todos modos, ¿qué te gustaría cenar? No tengo hambre. Si Linglong se sentó a su lado antes de decir. Quiero pasar tiempo contigo, hermano mayor. Jianmin suspiró. Debe ser difícil para ti. No tienes a nadie de tu edad con quien jugar en la montaña. Hermano mayor, soy más feliz cuando estoy contigo. Jianmin se rió. Niña astuta, te estás volviendo cada vez más elocuente. El dúo continuó charlando felizmente mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Cayó la oscuridad y las estrellas brillaron alegremente en el cielo. En este momento, Guai voló hacia la azotea. Cuando vio a Jianmin relajándose en el sillón reclinable, volvió a enojarse. Eres un cerdo perezoso. ¿Por qué no estás cultivando? Incluso tu hermana menor te ha superado. Linglong ya es un gran cultivador del establecimiento de la fundación. Es imposible para mí alcanzarla de inmediato. Necesitaría al menos varias décadas para alcanzarla. Además, ella es un genio sin igual. Cuando llegue al reino de establecimiento de la fundación, estoy seguro de que ella ya estará en el reino de formación del núcleo. Jianmin se puso de pie y acercó otra silla para su maestro. Solo hay lugar para un genio aquí. Déjame ocuparme de la logística a partir de ahora. No tienes ambición en absoluto. Guai resopló antes de volverse hacia Linglong. Una sonrisa floreció en su rostro de inmediato. Eché un vistazo a los libros del maestro de secta con respecto a tu condición. Todo lo que tienes que hacer es cultivar como de costumbre. Si experimenta algo extraño, infórmeme inmediatamente. Intentaré quedarme en la montaña de ahora en adelante para que puedas buscarme cuando quieras. Está bien, maestro. Linglong asintió obedientemente. ¿Vas a quedarte en la montaña más a menudo? El sol debe estar saliendo por el oeste. Jianmin dijo burlonamente. Oye, soy el maestro de este pico. El primer asiento. Guai dijo indignado. Bien, bien. Salud al maestro de este pico. Jianmin dijo mientras le servía una taza de té a su maestro antes de recostarse en el sillón reclinable. Guai sintió un extraño picor en la mano mientras miraba a su discípulo mayor. Al final, tomó la taza de té y la vació de una sola vez. Después de eso, también se acostó en el sillón reclinable. Ah, mira los cielos estrellados. ¿Qué no daría yo por pasar mis días así? Jianmin estaba lleno de ganas de burlarse de su maestro, pero al final, se tragó con fuerza las palabras que colgaban de la punta de su lengua. El maestro y sus dos discípulos disfrutaron juntos de la noche tranquila. Era una rara ocasión para ellos hacer esto. Al final, el anciano fue el primero en irse. Ve a dormir, niña. No quiero dormir todavía. Quiero quedarme con el hermano mayor. Lo ves todos los días. Sé una buena chica y vete a dormir. Linglong hizo un puchero antes de finalmente ceder. Bien. Cuando Jianmin regresó a su habitación, se sentó con las piernas cruzadas en su cama. Sistema, recupera el cultivo. Al momento siguiente, un torrente de energía inundó su dantian y rápidamente se convirtió en maná. Parte del maná inundó su cuerpo, cambiando aún más la constitución de su cuerpo. Cambiar la constitución del cuerpo de uno era un proyecto a largo plazo. No era algo que pudiera completarse en un día. Jianmin podía sentir claramente que su cuerpo se había vuelto mucho más poderoso. Actualmente, podría vencer fácilmente a un cultivador máximo del establecimiento de la fundación solo con su fuerza física. El día siguiente, después de preparar el desayuno para su hermana menor, caminó hacia la parte trasera del patio y continuó labrando y limpiando la tierra. Con su fuerza, terminó en unas pocas horas. Timbre. Felicitaciones por limpiar una parcela de tierra. Recompensa. 6 meses de cultivo. Jianjin no prestó atención a la notificación mientras se preguntaba en voz alta. ¿Qué debo plantar? Tengo suficientes vegetales, pero no puedo plantar frutas aquí. Como no podía decidir, dejó el asunto a un lado por ahora. Luego, se dirigió a la parcela adyacente. Las zanahorias moradas, las zanahorias de miel y las coles de jadeíta que plantó aquí estaban listas para ser cosechadas. Los almacenaría en la cámara frigorífica después de que fueran cosechados. Había construido la cámara frigorífica usando una simple formación de aire frío. Timbre. Felicitaciones por cosechar los frutos de su trabajo. Recompensa. 3 años de cultivo y un talismán básico almanac. Jianmin inhaló bruscamente. No esperaba recibir tantas recompensas de una sola cosecha. Eres increíble, sistema.
Mentalmente le dio al sistema un pulgar hacia arriba. Después de eso, una idea apareció en la mente de Jianmin mientras miraba la tierra estéril nuevamente. Luego, miró los edificios abandonados en la distancia y se frotó las manos. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.